Estamos grabando. Buenas noches. Nos encontramos en la clase número 5. En la clase anterior aprendimos lo que eran los bucles. Conocimos el bucle for y el while. Hicimos ejercicios prácticos y a todos nos quedó claro, ¿verdad? Hoy pasaremos a lo que es nuestra primera estructura de datos, array o arreglo. Antes de enseñar la teoría, les voy a explicar con mis palabras como siempre. Al igual que en la clase anterior cuando les enseñé lo de los bucles, les expliqué que el bucle nace por una necesidad. Recordemos que a veces vamos a enfrentarnos a situaciones muy repetitivas que pueden requerir demasiadas repeticiones que para escribirlas cada una por separado sería muy difícil. Por eso es que nacen los bucles. ¿Listo? Ahí les expliqué el por qué nacían los bucles y por qué eran necesarios. Entonces, hoy vamos a ver algo parecido, pero es una estructura de datos llamada array o arreglo. Igual, parecida a los bucles, esta nace por una necesidad, es de que cuando nos enfrentemos a una gran cantidad de datos, no creemos demasiadas variables. Simplemente creamos una variable que los contenga a todos. Entonces, ahora sí paso a explicar los arreglos. Entonces, estos son ampliamente utilizados en la programación, ya que permiten almacenar una colección ordenada, lo pueden llamar como lista o fila de elementos del mismo tipo. Si damos cuenta en la imagen de ejemplo, tenemos una fila, una lista, una colección de frutas, la cual están ordenadas, van de 0 a 4. Si se dan cuenta, todos son del mismo tipo. Todas son frutas. No todas son iguales, pero son del mismo tipo. ¿Listo? Entonces, recordemos lo que les mencioné. A veces, por ejemplo, vamos a requerir almacenar demasiados datos. Entonces, como lo hemos hecho hasta ahora, cada vez que almacenamos un dato, lo almacenamos en una variable. Pero, ¿qué pasa si tenemos que almacenar 1000 datos, 1 millón de datos o 100 datos? Entonces sería muy difícil o sería muy impráctico tener que crear 1000 variables, crear 1 millón de variables. Sería algo muy complicado y innecesario. Entonces, por eso es que nacen los arreglos. Ellos nacen a solucionar este problema, que es tener almacenados demasiada cantidad de datos. Entonces, aquí les muestro la estructura. Como les dije, esta gran cantidad de datos se almacenan en una fila o en una lista o un listado. Hay muchos términos que pueden usar, pero todo hace referencia a lo mismo, que es una fila, un listado, una colección. Entonces, ¿esto en qué consiste? Esta colección es de elementos. Si dan cuenta en el ejemplo, tenemos un listado de números. Estos números son el 2, el 4, el 10, el 5, el 15 y el 3. Si damos cuenta, todos son del mismo tipo de dato. Todos son datos de número. ¿Listo? Entonces, un arreglo se conforma por esto, por elementos. Entonces, cada elemento es cada dato que vamos a almacenar en esta lista. Si nos damos cuenta, aquí tenemos una lista o un array, como quieran llamarlo, de 6 elementos, o sea, 6 números. También la estructura del array también está conformada por lo que es su posición o índice. Entonces, como estos elementos están almacenados en una sola fila, una sola lista, entonces para poderlos identificar, para diferenciar uno del otro, lo hacemos por su posición. La posición de ellos empieza desde cero. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay dos elementos, el primer elemento estará en la posición 0 y el segundo en la posición 1. Si nos damos cuenta, como les comenté, aquí hay 6 elementos. Entonces, la posición de ellos sería de 0 a 5. ¿Listo? Hasta ahora ha quedado claro de qué es qué es un array. ¿Listo? Ahí va el pulgar del Karim. Bien. Entonces, otra cosa. En los elementos podemos almacenar cualquier tipo de dato, pero siempre y cuando todos sean del mismo tipo de dato.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este arreglo tenemos, tenemos números enteros, así que si vamos a agregar más elementos, todos deben ser de números enteros. No vamos a poder agregar un texto o otro tipo de dato. Entonces aquí les pongo un ejemplo, lo hago más grande, que sea mejor. Entonces aquí les doy un ejemplo de estos arreglos en Python. Si nos damos cuenta, pues el primero que les estoy dando es un ejemplo con datos enteros. Entonces, la estructura es, en Python, es el nombre del arreglo que vamos a usar. Los arreglos pueden funcionar como variables. Recordemos que una variable, pues, es un nombre descriptivo que le damos a cierto tipo de dato. Entonces, sí, se puede considerar un arreglo un tipo de dato. Básicamente, un arreglo sería un tipo de dato llamado arreglo y el arreglo de por sí almacena datos. Entonces, pues, podríamos crear una variable y darle valores de un arreglo. En, en las clases anteriores a ustedes les expliqué qué eran los tipos de datos. Les expliqué los comunes, que eran textos, digo, perdón, string, entero, float, booleano. Sí, esos son los principales. Pero también los arreglos pueden ser un tipo de dato. Un tipo de dato de fila o listado. Pero teniendo en cuenta de que este listado siempre tiene que almacenar un tipo de dato del mismo. Puede almacenar números o textos. Y abajo les pongo el ejemplo de un array de Python, pero de string, o sea, de texto. Entonces tenemos que, en el listado tenemos el A, B y C. Bien, vamos a hacerlo así. Para no complicarlos, mejor les pongo así por ahora. Ahorita les explico algo. Listo, por ejemplo, vamos a crear un arreglo con 5 nombres y mostrar uno por uno. No vamos a mostrarlos uno por uno por ahora porque le tengo que explicar después esto, ¿vale? Y lo corrijo. Vale, entonces si nos damos cuenta, tenemos un arreglo que le vamos a colocar un nombre descriptivo. ¿Qué más descriptivo que colocarle nombres? En la cual almacenamos los 5 nombres. Almacenamos a Juan, María, Carlos, Laura, Pedro. Y finalmente lo imprimimos. Le damos print nombres. Entonces ahora como para que no se quede tanto en la explicación y en lo visual, pues podemos ir a la práctica. Así que mejor les muestro esto, cómo funcionan los arreglos. ¿Listo? A ver, coloco esto de noche. Un poquito de zoom. Eh, no, Descopio que tengo acá y lo pego allá. Listo, entonces como decía el ejemplo, creamos esto, un arreglo que contiene nombres, o sea, tipo de dato string. Entonces, si ven, esta es la forma de crearlo. Y mire lo que sucede cuando lo vamos a imprimir. Si se dan cuenta, nos imprime básicamente el mismo, completo con todo y corchet, con todo y sí, con todo y llaves, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que vemos acá se va reflejado cuando lo mostremos en pantalla. ¿Ven? Si simplemente imprimimos el arreglo, pues mostrará todo lo que contiene el arreglo. ¿Listo? Entonces, por ahora vamos a verlo así, por ahora. Ahora pues pasamos al siguiente ejemplo. Ahora sí les voy a explicar otro ejemplo. Entonces vamos a crear un arreglo con los números 5, 10, 15, 20 y 25 y vamos a mostrar la suma de ellos. Entonces volvemos otra vez al código para explicarles algo que no puse en la ya, pero tienen que saberlo. Es de que, vale, si imprimimos nombres, claramente vamos a imprimir todo esto. Pero si por ejemplo queremos solamente mostrar el segundo, que es María, ahí lo borro esto. Si por ejemplo solamente queremos mostrar María, recordemos que esto se maneja por posiciones. Entonces recordemos que empezaban en 0,
Entonces, Juan en la posición 0, María en la posición 1, Carlos la 2, Laura la 3 y Pedro la 4. Entonces, en Python, en todos los lenguajes de programación, en general, cuando queremos acceder a una posición de un arreglo, colocamos las mismas llaves e indicamos la posición. Por ejemplo, María está en la posición 1. ¿Por qué? Porque Juan está en la 0 y María en la 1. Así que si colocamos, si le decimos que nos muestre los nombres, pero que nos muestre que está en la posición 1, podremos ver acá en la salida de abajo que nos ha mostrado a María. Bien, esto funciona con todos. Por ejemplo, si queremos mostrar la posición 3, ¿cuál sería la 3? Pues sería Laura, 0, 1, 2, 3. Entonces mostraría a Laura. ¿Vale? Esta es la forma en la que accedemos a cada a cada valor que tenemos en nuestro arreglo. Lo hacemos mediante su índice, su posición. ¿Listo? ¿Ha quedado claro esto? De que los arreglos, sus elementos tienen, ocupan posiciones y para traer ese elemento, para traerlo, para usarlo, para mostrarlo, usamos las llaves y su posición. ¿Listo? Ahora sí pasaremos al ejemplo que está acá, que es un arreglo con 5 números, bueno, con 5 no, con 5 números, que son el 5, el 10, el 15, el 20 y 25, y vamos a mostrar la suma de ellos. Entonces, voy a copiar el código acá, voy a copiar el arreglo. ¿Listo? Voy a copiarlo acá. Entonces tenemos los 5 números y vamos a mostrar la suma de ellos. Entonces, una forma puede ser la siguiente. Como les dije, si queremos ingresar a cada valor, a cada elemento, por ejemplo, suma, la suma podría ser la suma de cada posición de número. Esta sería una forma válida, ¿sí? Pero poco práctica, pero es válida. Podríamos ir posición por posición, o sea, sumar cada posición, sumar la posición 0, sumar la posición 1, la 2, la 3 y la 4. ¿Vale? Esa sería una forma de hacerlo, porque como ya les expliqué, podemos acceder a cada número por su posición. Entonces, si vamos a imprimir la suma, nos dará 75. Así que vamos a validarlo. 15, 30, 50, 75. Bien, ha dado correcto la suma. Bien, pero esta forma es un poco impráctica. ¿Se dan cuenta? Porque si por ejemplo si tuviéramos 1000 registros, o sea si tuviéramos 1000 números, por ejemplo acá, tuviéramos otra cantidad inmensa de números, pues sería agotador hacer la suma con cada posición así. ¿Vale? Entonces recordemos que pues, en la clase pasada le enseñé que cuando tenemos una operación que se repite, o sea, una operación que es repetitiva, pues recurrimos a lo que son los bucles. Entonces vamos a usar un bucle. Ahora sí copio el código completo. ¿Vale? Entonces tenemos igual el array, el arreglo. Y vamos a, bueno, a recorrer a cada uno. Entonces, ¿qué es recorrer el arreglo? Antes que nada, mejor le explico qué es recorrer un arreglo. Recorrer un arreglo es ir elemento por elemento. Eso es recorrer. Ir elemento por elemento. Entonces, si vamos a recorrer un arreglo, ¿qué significa esto? Ir desde su primero hasta su último elemento, uno por uno. Eso es recorrer. Entonces vamos a recorrerlos con Python, con un bucle. Por ejemplo, si vamos a recorrer uno 2 3 4 5 elementos, así que vamos a repetir esto 5 veces. Y vamos a repetir 5 veces lo siguiente, lo que les dije. Por ejemplo, vamos a repetir 5 veces esto. ¿Listo? Vamos a imprimir 5 veces el número. ¿Vale? Y si se dan cuenta, a ver, les muestro antes de hacer el for. Si se dan cuenta, aquí estaríamos mostrando. Corro esto. Ahí. Estaríamos mostrando los 5 números. ¿Vale?
Pero si se damos cuenta, esto está repetitivo. Esto a ojo se puede identificar como un bucle. Porque si vemos que esto está incrementando en uno, una secuencia. Entonces podemos esto resumirlo metiéndolo en un bucle. Ahora sí lo meto en un bucle. Se repite ¿cuántas? 5 veces. Es un bucle de 5. ¿Y qué haremos en el bucle? Vamos a imprimir. Entonces tomamos alguno. Por ejemplo, vamos a tomar este. Vamos a imprimir este. Y en vez de imprimir 5 veces, por ejemplo, acá. Veamos esto. ¿Qué hará esto? Nos imprimirá 5 veces el primer elemento. Pero no es lo que necesitamos nosotros. Necesitamos mostrar, por ejemplo, los 5. Entonces, si nos damos cuenta, recordemos que en los bucles tenemos un contador. El contador empieza en cero. Entonces, si hacemos un bucle con 5 repeticiones, su constante, o sea, digo, su contador, pues irá de 0 a 4. 0, 1, 2, 3, 4. Que es lo mismo que hemos hecho para poder acceder a todos los elementos de los números. Entonces, podríamos colocar aquí K. Vamos a imprimir K. Si nos damos cuenta, pues se va a imprimir la posición 0, la 1, 2, 3 y 4. Porque K se está haciendo este trabajo de contador. Ahora vamos a imprimir. Y hemos impreso los 5 elementos. Esto es recorrer un arreglo. Esto siempre lo vamos a hacer en futuros algoritmos. Los arreglos se usan mucho. No crean que es algo como pasajero o algo de que, no, fue un tema que vi en cierto punto de mi vida. No, los arreglos son el pan de cada día para los programadores avanzados. Son más útiles de lo que parecen. A este punto, pero no parece tan útil porque solamente estamos manejando 5 números. Que nos puede parecer como que pues, no es necesario. Pero, como les digo, cuando sea en un futuro que tengamos 100 números, 100 1000, entonces ya sí será muy útil. Vale, entonces lo que decía era mostrar la suma de ellos. Entonces, si ya podemos acceder aquí a cada número, ahora sumémoslos. ¿Cómo lo podemos sumar? Pues creamos una variable que se llame suma, empieza en cero. Y esta variable va a acumular cada valor. O sea, pues suma es igual a suma más cada número. Si recorremos, ok, no hemos impreso suma. Vamos a imprimirlo. Imprimir suma. Si nos damos cuenta, ahora obtenemos el 75. Vale, Karim, alzaba la mano. Preguntica, por lo menos cuando se está haciendo un arreglo, siempre tiene que inicializar el valor, inicializar una variable, o siempre hay veces se puede hacer de una vez de entrar al for. ¿Cuál es la pregunta? O sea, que en un arreglo, dependiendo el problema, así mismo se hace el arreglo, ¿sí o no? Pero me refiero que aquí como estamos, porque el valor de suma, ya se sabe que el valor de suma es para guardar la suma de los dos números, ¿sí o no? Pero siempre se tiene que inicializar una variable o no. No, o sea, aquí les dando el ejemplo de un arreglo de 5 números. Uh -huh. Pero a futuro van a ver que pueden iniciar un arreglo vacío. Puede empezar vacío y lo pueden ir llenando. No, o sea, me refiero que aquí que usted colocó la variable suma, me refiero que es una variable que uno toma como cualquiera porque ahí donde está, cuando se sumen los dos valores, guarde ahí, este es como un guardador de Sí, los dos la valores. suma, sí. Pero me refiero, siempre se va a utilizar variables o algunas veces, no en todos los casos, dependiendo del problema, se va a utilizar el programa inicializando variables. Sí, normalmente cuando empezamos una suma o algo lo inicializamos en cero. Para que a él le vayamos agregando los valores. Pues así mismo, pero El dependiendo, me problema, imagino. sí. Porque, por ejemplo, si hiciéramos esto, pues estaría mal. Por ejemplo, si colocamos suma más igual, pues sabemos que es eso. Claro, Una pero bota de error porque suma no está definido. Pero es que estamos diciendo acá, suma la suma números, pero se le está diciendo, pero ¿qué es suma?
Por eso tenemos que decirle que suma el 0. Porque otra preguntita, es porque yo vi, o sea, yo estoy viendo uno, pero con arreglo, pero ingresando teclado. Yo mismo ingresando el número, el valor, ¿sí o no? Y me decía que sumara el número, o sea, que pidiera un número y ese número lo sumara. Entonces yo, pues ahí veo que usted está tomando valores, pero si tomamos un solo valor, ¿Qué solo valor? o sea, que por lo menos es un arreglo que yo estaba haciendo un arreglo, pero me decía que lo ingresara el número por teclado, ¿Qué número? pero, ¿Número de qué? o sea, que era un número específico, ¿me entiendes? O sea, que yo pueda utilizar por lo menos. Es como cuando yo le digo ahorita al computador que yo diga, yo quiero que me sume el número 5, pero un solo número, o sea, pero yo decía, pero ¿cómo si cuando uno hace una suma, uno tiene que coger, coger los valores, pero me pedía que tenía que sumar un solo valor y hacer una suma y que me arrojara el último número de la suma. Está raro ese ejercicio, no entiendo. Pero ¿Entiendes? si quiere ahorita lo comparte y pues, lo hacemos. Eso. Ahorita lo hacemos. Hay que mirar el problema. ¿Vale? Entonces así es una forma de usar los arreglos. Podemos acceder a cada valor de ellos y operarlos, sumarlos. Podemos usarlo como cualquier valor, como si fueran variables. Cualquier valor, sumarlos, multiplicarlos, lo que sea. Entonces aquí tengo una actividad en la cual vamos a crear un arreglo con los números del 1 al 10 y vamos a imprimir solo los pares. ¿Vale, Karin? Vale. Entonces, pero no lo estoy compartiendo. Aquí, ya. Vamos a hacer esa actividad en que vamos a crear un arreglo con los números del 1 al 10 y vamos a imprimir solo los pares. ¿Vale? Si quiere, le espero un momentico y si quiere, pues lo hacemos juntos. Con los números del 1 al 10. Crear un arreglo con los números del 1 al 10. Entonces, que puede colocar el ejemplo de los arreglos, por favor. Por ejemplo, este. Ah, este no, pero este no. No, Voy a colocar el que le hice acá. Ahora mismo el sí, ejemplo. es para sumar. Este. Pues venga, pues porque yo no voy a estar parada ahí esperando. ¿Usted qué me dice?
Repito, ¿no? Ahí no empatamos. A ver cómo es.
Para mañana voy a ver. Todavía no puedo conectar, ¿no? Vale, Karim. Si quiere, pues hagámoslo. Los dos. No me puse, me agarró el para que no tenga un YouTube. ¿Listo? ¿Está viendo acá en la pantalla? Vale, así que nos dice crear un arreglo con los números del 1 al 10 e imprimir solo los pares. Entonces, primero que nada, pues es crear el arreglo. Vamos a números y los números del 1 al 10. ¿Listo? Ahora, que dice imprimimos solo los pares. Y que vamos a recorrer cada valor y preguntaremos si es par y no es par. Entonces, son 10 números y vamos a imprimir. Ah, no, perdón. Vamos a preguntar. Sí. Si el número en la posición K, módulo 2 es igual a 0. Si se cumple, pues imprima ese número K. ¿Listo? ¿Qué va a hacer esto? Va a recorrer cada valor y va a preguntar que si es par
10 par lo va a imprimir. Corremos y nos imprime los pares. 4 6 4 2 4 6 8 10. ¿Vale? ¿Quieres el ojo para que lo analice y vea lo que se ha hecho? Pero no por ahí, por eso va a trabajar mañana. Bueno, no va a comer. ¿Listo? Así que ahora ya lo veo y Sino que sabe que me estaba pasando a mí, que me salía el error porque no estaba, y eso es lo que me confunde. En la parte aquí donde estaba tomando el valor, la condición, ya tenía el rango, pero cuando ya estaba haciendo la condición, estaba tomando el arreglo, o sea, estaba llamando el arreglo y no la K, y no el valor que pero yo lo que en la K le coloqué la I, y no estaba llamando la I como tal, sino que está llamando el arreglo, y ahí es que me salía el error. sí. Tienes que estar pendiente de eso. Porque Ahora, ahí es que yo estaba confundida, porque como es que cuando son muchos, por lo menos cuando son así como hay muchas variables a la hora de llamarlas, ahí es que me confunde, porque pues no sé cuál ahí, siempre me confunden en esa parte, cómo llamarlas a todas, porque igual tiene que llamarlas a todas para que pueda funcionar el programa, ¿no? Y yo hay veces no las llamo a todas, la mayoría hay veces quedan así por fuera. ¿vale? Ahora miramos el otro ejercicio. Nos dice crear un arreglo con números del 1 al 10 e imprima la multiplicación entre ellos. Y copio esto acá. Entonces creamos los números del 1 al 10, igual que esto. Y vamos a imprimir la multiplicación entre ellos. Y creamos multiplicación igual a 1. Y vamos a recorrerlos. Este rango 10. Y vamos a multiplicarlo. Entonces multiplicación es por igual a el número K. Y vamos a imprimir multiplicación. Corremos y nos da la multiplicación de los números. ¿Vale? Sería 1 por 2, 2 por 3, 6, por 4, 24. Bueno, ahí sería por 5, 120, por 6, 700, Una 800, preguntita. 820. Bueno, ahí sería y nos daría ese resultado finalmente. Eso de dice multiplicación viene siendo una variable, ¿sí, no? Sí, Multiplicación igual a 1. esa va a almacenar la multiplicación. O sea, va a ir tomando cada valor y la multiplicando. ¿Qué estamos haciendo? Básicamente aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo es esto. Multiplicando cada uno. ¿Ve? O sea, estamos haciendo esto con los 10 números. Multiplicando todos con todos. ¿Vale? ¿Le quedó claro este o necesita alguna aclaración? Pues sí, entonces aquí entonces
Todavía estoy un poquito enredada con el primero. Que me sigue saliendo el error. Si quiere, pégalo acá en el chat. Adivinando. A ver, copy y pego. Ah, pero está incompleto, le falta. Ujú, pero ahí me sale el error. Pero es que está mal tabulado. Lo que veo es que. Mira, acá está. Espera, copio esto acá. Le pego acá en el este. Ahora sí, copio este y lo pego acá. Vale, las tabulaciones. ¿Ve? Corremos. A ver qué veo acá. Ya. Pues, claro, bota error porque es que no ha terminado. O sea, aquí no hay nada, mire, si que no hay nada para botar el error. Mm, Pero por aquí coloco un prinola. Y mira ya. Hola. ¿Ve? O sea, va Entonces, bien, va bien, va entonces bien. ahí es que me confundo. Entonces ahí, Tiene que eh, imprimir el número. El num y. más está la condición, no está el for. Ahí, no, ahí está ya. Ahí ya Mm, está, mire. sí, porque ahí siempre he tenido ese error ahí. Y otra cosa, mire, usted aquí no, estos espacios no los deje. Y así, no, deje eso bien pegado, así. Mm. ¿Vale? La mantenga esa sintaxis, esto bien pegado, porque es que así se ve raro. No sé, separado, no, muy pegadito. ¿Listo? ¿Alguna otra duda? Y o sea que siempre que vaya o sea, cuando vaya a llamar, tengo que llamar siempre al arreglo, más lo... Y otra pregunta, ¿en un arreglo siempre se va a utilizar lo for o puede variar otra? Pues depende de lo que vaya a hacer. Aunque sí. Normalmente sí, porque si vamos a recorrer los valores se recorren en bucles. No se puede recorrer otro... Depende de la tarea. Por ejemplo, ahora sí le voy a explicar otra cosa para que se dé cuenta. Pasamos a esta poquita, esto es más interesante, que son las funcionalidades extras de Python, funciones o métodos. Vale. Esto nos van a hacer más fácil manejar los arreglos. Si se da cuenta, pues es un poco molesto tener que crear un for y todo eso. Así que aquí hay unas funciones que nos ayudan a ahorrarnos eso. Por ejemplo, para agregar valores tenemos append. Para insertar un valor en una posición específica, para borrar el último elemento. Por ejemplo, para saber la suma de los valores que están ahí. Entonces, mira, miremos este. Por ejemplo, este que nos dice append, ¿no? Dice agrega un elemento al final de la lista. Así que vamos a probarlo. Venimos acá y vamos a imprimir, por ahora vamos a imprimir la lista. Vamos a num, ¿listo? Tenemos la lista. Bien, los números. ¿Qué pasa si hacemos lo siguiente? ¿Qué pasa si a num le hacemos un append? O sea, append agregamos. Y agregamos el número 20. Ujú, Se agregó en la lista. ujú.
Entonces, así manejamos las funcionalidades o métodos extras que nos trae Python para manejar los arreglos. Por ejemplo, probamos otro. A ver, aquí se comparte otra vez. Por ejemplo, otro. Grande, lo haga el favor, creo que lo más grandecito. Esto. Sí. A ver, por ejemplo. Ahí. Por ejemplo, tenemos el agregar que le acabo de decir para insertar en la posición que deseamos. Por ejemplo, vamos a eliminar el último. Entonces, usemos el pop. Probemos el pop. Tenemos nuevamente acá. Que dice que pop dice que nos va a eliminar el último. Entonces, imprimamos la lista, reprimamos el arreglo. ¿Listo? ¿Qué pasa si le hacemos a num un pop? Ahora se imprime del 1 al 9. ¿Ve? Ha eliminado el 10. Si hacemos otra vez pop, va a eliminar ahora el último, que es el 9. Ahora llegó la 28. ¿Ven? El pop va a eliminar el último valor. Entonces, como aquí lo usamos dos veces, eliminamos estos dos. Y imprime solamente del 1 al 8. Aquí tenemos otra funcionalidad, por ejemplo, una muy útil, el contar. Entonces el count nos va a decir cuántas veces aparece un valor en la lista. Por ejemplo, hay uno que sea importante. Por ejemplo, saber el tamaño de una lista. O el arreglo, como sea. También nos puede decir el máximo y el mínimo. Por ejemplo, vamos a ver el mínimo y el máximo. ¿Esto qué nos va a decir? Esto nos va a decir el número mínimo y el número máximo. O sea, el mayor y menor. Pocas palabras. Entonces ponemos, a ver, empleamos esto. Voy a desordenarlos. Acá, a ver. 3. Para que se dé cuenta de que si esto lo hace. Ya que agregamos el 1. En este caso, el 1. Si nos damos cuenta, aquí, ¿quién sería el mínimo? Sería el 1, ¿vale? Entonces, si primamos el mínimo de num. Si se da cuenta, ha imprimido 1. ¿Qué dice esto? Nos está diciendo, imprima el número menor. Entonces, el número menor de este arreglo es el 1. Si le colocamos el max, que viene siendo el máximo o el mayor, pues, ¿qué nos va a mostrar? Nos va a mostrar al 10. ¿Listo? Ahí tienen la tablita para que prueben con todas las funcionalidades. Yo el ejemplo, ¿no? Que les acabo de hacer en el código. Por ejemplo, No lo vi, no, porque no salió. no está No mostrándolo. lo Vale, no lo mostré, vale. Tenemos esta lista, ¿no? La desordené. Este arreglo. Eh, vamos queremos saber cuál es el mínimo, el valor menor. Si usted lo ve visualmente, ¿cuál cree que es el menor? El 1. Vale, entonces este min nos va a decir el mínimo. O sea, el menor, nos va a decir 1, ¿sí? Si usamos el máximo, que es lo contrario, o sea, decir el mayor, El 10. el 10. ¿Ven? Entonces, en esta tabla que les compartí, ahí tiene las funcionalidades útiles para trabajar con los arreglos. También podemos invertir, por ejemplo, con este reverse va a hacer que el arreglo sea al contrario. O sea, se vuelva al revés. Va ahora de los últimos al primero. Por ejemplo, len nos va a decir la cantidad de elementos que hay. O sea, el tamaño. Si son 10, pues va a decir hay 10. Por ejemplo, ponemos el len. Vemos acá. Si usted ve esto, pues usted va a decir, esto tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, hay 10 elementos. Entonces, si colocamos len, nos va a decir el tamaño. O sea, nos va a decir 10. Si agregamos otro valor, otros 2, digamos, pues el tamaño ahora será 12. ¿Ven? Entonces, el len nos dice el tamaño. Muchas veces pues, tenemos ejercicios en que necesitamos saber el tamaño. Porque yo no, yo decía, yo veía cuando estaba mirando un ejercicio, estaba le. Pensé que no. Por ejemplo, tenemos otro que es sort, que este sort nos va a ordenar la lista de menor a mayor. Entonces, por ejemplo, si miramos, probamos, ahora ponemos a sort. Ahí tienen la tabla en la diapositiva, así que luego la puede ver. Por ejemplo, probamos a sort. Perdón, acá. Imprimimos a num. Entonces, sort nos lo va a ordenar. Nos va a ordenar de menor a mayor. Entonces empieza por el 1 hasta el mayor, que es el 10.
Por ejemplo, el que les dije, si queremos verlo al revés, o sea, que lo vuelva al contrario, pues podemos darle el reverse. Si se da cuenta, ahora le imprime al revés. ¿Sí? Ahora imprime desde el 5 hasta el 2. Contrario. Entonces, ahí les dejé bastantes. Aquí están. Ahí les he dejado bastantes métodos o bueno, funciones que trae Python para que utilicemos en los arreglos. Otro ejemplo, por ejemplo, el índice. Este nos va a decir en qué posición se encuentra el elemento. Por ejemplo, si a usted le preguntan en qué posición está el número 5, entonces usamos el que le acabo de decir, el index. El índice, entonces colocaríamos el índice del número, a ver, perdón, el número, num, punto, el número 5. ¿Qué pasa? El 5 está en la posición 4. 0, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa? Este nos va a decir la posición del primer número, o sea, del primer elemento que esté acá. Por ejemplo, si yo coloco acá 6, me va a decir el primer 6 que encuentre. 0, 1, 2. Así que tiene que decir 2. Bien, ha dicho 2. El 8, a ver, el 8 es 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Así que el 8 está en la posición 7. Ahora, perdón, 6, conté mal. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no sé por qué. Es que puse el 7, perdón, acá el 8. Ya, ahora sí. 7. El 10 estaría en la posición 10, creo. Pero eso en posición 9. Vale. Listo, entonces, si se da cuenta el índice nos va a decir la posición en que se encuentra el elemento. A veces puede ser útil también. Ahora probemos, por ejemplo, probemos el insert, que nos dice que vamos a agregar un nuevo elemento en la posición que queremos. Y que agreguemos, por ejemplo, agreguemos el número 3 en la cuarta posición. Podríamos hacer num.insertar la posición 3, perdón, posición 4. ¿Qué número vamos a colocar? El número 3. Ahora mostramos a num. Si nos damos cuenta, en la posición 4 está el número 3 ahora. Y aquí no estaba, ¿sí ve? En la 0, 1, 2, 3, 4. O sea, aquí insertará el número 3. Y es lo que ha hecho. Mire, 0, 1, 2, 3, 4. Ha puesto el 3. Voy a colocar ahora el 300. Y si se da cuenta, ahí nos ha puesto el 300. ¿Vale? Así que esto fue todo por hoy. Ya vimos cómo funcionan los arreglos, su estructura, cómo lo usamos, que podemos manejarlos con datos, con tipo de datos número, tipo de dato texto, y que tenemos funcionalidades que nos trae algunos lenguajes para que los usemos. Python tiene bastantes útiles. Listo, así que ha quedado todo claro por hoy. Pero, ¿qué iba a preguntar? A mí, pues, la verdad, en lo que más me ha generado, pues, así como un poquito de dudas en eso, cuando tengo que llamar las variables. Por lo menos, ahí estaba colocando, donde usted colocó los números pares y le coloqué si era diferente para que me arrojara los números impares. Pero lo que más es como que me pone en duda es eso, cuando tengo que llamarlo a cada uno para poder que se ejecute la operación. Porque siempre ahí yo le decía que me confundo siempre cuando por lo menos hay un valor, hago un arreglo y ya al finalizar cuando tengo que llamar el arreglo. Ahí empezaba como a tambalear con el for, cuando me empiezo a la condición, cuando empieza a la condición, ahí sí, ahí es que yo digo, bueno, aquí cuál de tantos que tengo que llamar, ¿será que tengo que llamarlo a uno por uno o a todos al mismo tiempo?
Entonces ahí es que me quedo como que es tener como una claridad más a fondo cuando se tiene que llamar a un valor o al otro valor en un determinado tiempo, ¿no? Que entonces no pueden llamarse. Sí, esto va más en práctica. Práctica, tienen que hacer ejercicios. Pero haga ejercicios como los que les he puesto a ustedes. O sea, ejercicios que tengan lógica. O sea, un problema. Porque es que muchas veces buscamos videos de YouTube y simplemente muestran cómo el código lo hace, cómo lo hace, cómo lo hace. Pero no aprendemos el uso. Entonces es importante saber cómo lo vamos a usar. Entonces lo usamos en problemas. Entonces siempre que, por ejemplo, de un ejemplo a ustedes, antes de explicarles cómo se hace, yo les pongo un problema. Así que, por ejemplo, yo les puse el problema ahorita. Por ejemplo, le dije a usted si queremos saber en qué posición se encuentra el elemento 5. Entonces, eso es un problema. Entonces, eso es lo que tenemos que empezar a hacer siempre cuando estemos programando. Hacerlo, pero bajo un problema. No hacerlo, no programar por programar. O sea, no imprimir, no hacer un print porque sí. No, hay que hacerlo por algo. No crear un arreglo porque sí, solamente. No, hay que hacerlo con problemas. Así que busque problemas con arreglos. Por ejemplo, invéntese un problema. Diga, crea un arreglo con 10 números y sumarle un número a cada uno. Algo así. O sea, invéntese un problema y practique. No simplemente escriba el código porque sí, sin saber por qué ni para qué sirve. Es que no, Ah, es mala idea hacer eso. claro, y otra cosa, hice uno que imprimía los 10, o sea, me decía cuál es el último número, un problema que hacer un arreglo y entonces cuando ya era uno de 10 rangos y ahí me decía que imprimiera cuál era el último, bueno, lo hice. Imprimí cuál era el último, pero hice uno que es que no lo entendí porque venga lo escribo para que. Sí, vale, escríbalo y lo hacemos rápidamente. Mamá, para el de mucho, justo un carro ahí. Y no se sabe los colores. Eso ahí, eso que, morado. Mira la pared. Entonces yo decía, si me dice que construir un programa que reciba un número entero y muestre el resultado de sumar sus dos últimos dígitos. O sea que me decía que que recibiera un número, que ingresara un número yo por teclado. Pero yo decía, pero si cuando uno va a sumar, tiene que ser, o sea que por teclado uno tiene que hacer variable. Pero ahí no me pido variables, sino que me pide un solo número que le ingrese por teclado y el resultado de sumar sus dos últimos y imprima el resultado de sumar sus dos últimos números. Mm, vale. Entonces, lo que veo es que, bueno, eso ya es otra cosa, ¿no? A ver, lo copio y lo pego acá. Ya es un poco más avanzado, la verdad. Pero, pues, hacerlo puedo hacer, pero a ver, trato de explicárselo. Entonces, usted un número que, bueno, reciba un número y muestre el resultado de sumar sus dos últimos dígitos. Bueno, entonces lo primero sería pedir el número, ¿no? Claro. Pero el número podemos tomarlo como un string. O sea, podemos tomarlo como un string porque no vamos a hacer ninguna operación con él. Simplemente es un número y vamos a sumar los dos últimos. Entonces, le vamos a mostrar una forma de cómo podríamos hacerlo. O hagámoslo normal. Vamos a pedir el número. Listo. Pues inserte. No se ve la Ah, pantalla. espera, está comparando acá. Sí, perdón.
que se me olvida y no comparto la que es. Entonces vamos a crear el número, bueno, pedir el número entero, no importa. Y vamos a colocarle e ingrese el número. Ujú, así está así. ¿Listo? Sí. Ahora les muestro algo. Antes de hacer esto, les muestro algo. Por ejemplo, bueno, tenemos un texto. Por ejemplo, hola. Imprimimos hola. Pero imprimimos texto. Nos va a decir hola, ¿verdad? Pero mira lo que pasa, al igual que los arreglos. ¿Qué pasa? Agrego esto. ¿Qué cree que suceda? Cero. ¿Qué cree que va a imprimir esto? Le digo que va a imprimir seguro el cero, porque, o no, sí, el cero, digo yo. Mira lo que imprime. Imprime H. Ahí, una H, Los sí. string funcionan de la misma forma que un arreglo. Cada elemento tiene una posición. Entonces, por ejemplo, si quiero mostrar la A, muestro la número 3. 0, 1, 2, 3. ¿Vale? Esto lo podemos hacer con los textos. Al igual que, por ejemplo, vamos a recordar un texto. Por ejemplo, tenemos el texto y vamos a hacer esto. Mira, si da cuenta que funciona igual que los arreglos, entonces Ujú. ¿qué pasa? Un string es un arreglo de letras, ¿vale? Un string básicamente es un arreglo, pero es básicamente internamente es esto. Internamente, Si no, fue en grande un poquitico que ahí no se ve la vale, mira. lista. Internamente, así Ujú. funciona un string. Para realmente funciona así, pero no así, 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 así. Internamente para Python, o sea, para el programa, para el compilador y todo, así funcionan los textos. ¿Ven? Según la lógica de los lenguajes, según la lógica de los lenguajes de programación, los strings son esto. O sea, lo que puse arriba con lo de acá abajo es lo mismo. O sea, esto de aquí es lo mismo de acá. Así funcionan los strings, así funcionan los textos en los lenguajes de programación. Entonces, si así funcionan, ¿qué significa? Que podemos recorrerlo como si fuera un arreglo. De la misma forma que fuera un arreglo. Porque estas dos cosas son lo mismo. Esto y esto es lo mismo. Entonces, si se da cuenta, podemos imprimir cada valor, cada letra. Si lo metemos en un for y recorremos cada posición, o sea, cada letra, pues lo podemos imprimir cada una. Bien. Ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si tengo, por ejemplo, este número, 859. Quiero imprimir el último dígito. Puedo hacer lo siguiente. Imprimo de texto, el último dígito sería el 3, ¿vale? El 2, perdón, el 2. 0, 1, 2. Entonces imprimirá 9. Ah, o sea ¿Ven? que viene siendo por para, no lo había tomado así. O sea, yo lo había hecho como si fuese sido una operación como tal. No, no, y es que como no había visto Hay que forma de lo hacerlos, pero debe haber forma matemática. Debe haber, la verdad es que sí. Pero yo pues ahorita no tengo mente para eso. Pero le voy a mostrar una solución de cómo yo lo haría. Entonces, por ejemplo, pido el número. Lo voy a imprimir. Entonces, para que veamos cómo lo haría yo. Voy a pedir el número 45. Imprime 45. Ahora, si en vez de pedirlo como un entero, lo voy a pedir como un texto. Mm, Entonces pido el número 45, por ejemplo. Voy a imprimir el primer dígito. Así que imprimo el primer dígito. Que imprimo, agrego 45 e imprimirá 4. ¿Vale? Listo. Listo. ¿Cómo hacemos para obtener los dos últimos dígitos? Pues sería hacer lo siguiente.
Para saber cuál es el último, por ejemplo, acá otra vez al texto. Para saber cuál es el último que tiene texto, pues necesitamos contarlos, ¿no? Cero, Ujú. 0, 1, 2, 3, 4. Así que el último es el posición 4. Perdón, acá. Entonces esto mostrará A, porque es la última. Entonces hay una forma más fácil de saber esto, que es simplemente con saber el tamaño. Lo que les dije a ustedes, si usamos el len, ¿ve por qué se utilizan las funciones de Python? Ujú. Por ejemplo, si usamos el len texto, este nos va a decir 4, nos va a decir el tamaño. Pero 0, 1, 2, bueno, sí, nos va a decir la cantidad de elementos que hay. Entonces, si sabemos la cantidad de elementos, sabemos las posiciones. Sabemos que la última posición será len menos 1. Len nos dice la cantidad de elementos, o sea, eso tiene 5 elementos. 1, 2, 3, 4, 5. Pero recordemos que las posiciones empiezan desde 0. Entonces, esto sería 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo lo haría yo? Puedo ingresar el número. Por ejemplo, pido acá el número, como un texto. Y voy a imprimir, por ejemplo, por ahora voy a imprimir el último dígito, que sería esto. Último dígito sería igual a el número. ¿Posición qué? La posición de la cantidad menos uno. ¿Y por qué le coloca -1? Porque es que una cosa, esto nos da la cantidad. Ujú. Lo que le dije acá, mire, por ejemplo. Si decimos esto igual a hola. ¿Cuántas letras tiene? 3, Hola, el texto hola. Tiene 4. 4, sí. 0, 1, Entonces, 2. no, no, no. No. No, cuente normal. Ujú. Pregunté cuántas letras tiene. Por ahora, ¿cuántas letras tiene? Tiene 4, ¿cierto? Sí. ¿Cuál sería la última posición? La A, No, el número de la última posición, el índice. el 3. ¿B? Entonces, ¿ve por qué le resto uno? Ah, Porque este sí. nos dice el tamaño. Entonces, no podemos decir que, no podemos imprimir la posición 4, por ejemplo, la posición 4. No podemos, tenemos que imprimir una menos de la cantidad que hay. Mm, Por eso es que colocamos el menos uno. ¿Listo? Entonces va a pedir el número. Entonces, ¿qué va a decir? El último dígito va a ser igual al número que se encuentra en la última posición, o sea, en la cantidad menos uno. Así que imprimo a último dígito y vamos a correr esto. Por ejemplo, agrego el 489,6. Bueno, no sé. Le doy a enter y me mostrará el 6. ¿Ve? Me ha mostrado el último dígito. Ahora, si queremos sumar los dos últimos, pues es el último y el penúltimo, ¿verdad? Que duplicamos esto. Y penúltimo número. Penúltimo dígito. Perdón, el penúltimo dígito. Entonces, en vez de restarle uno, le restamos ahora 2. Para que sea el penúltimo. Uno antes. Corremos esto. A ver, va a imprimir acá. Último y penúltimo. Ahora agregamos nuevamente un número. Espera, va a hacer esto. Ya. Por ejemplo, este número. Nos va a decir 7 y 5. 7 y 5 son los últimos números, ¿verdad? ¿Ves? sí. Ahora mostremos la suma de esos dos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumar el último dígito más el penúltimo dígito. Pero ¿qué pasa? Son tipo texto. ¿Qué significa esto? Que esto mostrará 75. O sea, mostrará el 7 unido al 5. Por ejemplo, agregámoslo nuevamente. Bueno, se da cuenta. Bueno, los últimos son el 5 y el 7. Entonces mostrará 57 porque, recuerde, cuando sumamos dos textos, lo que hace es unirse. Entonces, esa Ujú. suma no la podemos hacer así porque son dos textos. Tenemos que convertirlos a números. Convirtamos el 5 y el 7 a un número. Ahí están como un texto. Entonces simplemente lo metemos en un entero. Mm,
Recuerde que podemos convertir un texto a un entero, ¿verdad? Ya sabe, ¿no? Sí. O sea, ahí te tiene, por ejemplo, x igual a 3 así. Puede convertirlo a un entero, por ejemplo, xn igual a el entero x. Esto hará que se convierta esto en un entero. Y así mismo el texto, ¿no? Sí, así de texto. Entonces, si tenemos el último objeto que es 5 y 7, entonces ahora lo convertámonos en números. Ahora corrémoslo. A ver, un número, así, no sé, cualquiera. ¿Qué va a decir? 7, 4 y 7. El último y el penúltimo, ¿cuántos suman? 11. Esto me puede pasar este. ¿Listo? Pero se lo va a pasar, pero, practíquelo y hágalo. O sea, Sí. no lo paso para que lo envíe o algo así, no. Para que lo practique y lo haga. Entonces, si se da cuenta, ahora probémoslo otra vez. Cualquier número. Entonces mostrará 11, 5 y 6. ¿Listo? Ahí tiene para que lo pruebe. Igual en las positivas están por ejemplo, lo que es len. A ver, lo pruebo acá. Ya, allá quedó. Listo, así que por terminada la clase. Se está alargando esto mucho. Entonces, ya mañana nos vemos a ver. Si tiene dificultades, mañana las trae, las probamos así como este. Ya. Ok. Entonces, si me da cuenta, yo le hice de Ujú. una forma, pero hay muchas formas de hacerlo. Se puede hacer con matemáticas o otras formas. Yo lo hice de una forma pero como más simplificada. Simplemente tomarlo como un texto y sumar cada dígito de los últimos ya. Ya yo lo tomé como si una definición, como un número normal. Y lo sumé, o sea, hice un poco de operaciones, después al resultado después le hice una suma. Pero sí, para así está más práctico, digo yo. Sí, hay varias formas de hacerlos. Ah, bueno, ¿Listo? muchas gracias. Vale. Sí, buenas noches. Chao.